Hola Géminis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Géminis, como siempre empezamos por tus energías generales, salud, dinero, estudios y después nos iremos con las lecturas del amor. Géminis, gracias al orden que digamos de las visualizaciones de las últimas lecturas semanales, has quedado como séptimo, cosa que te coloca, vamos a decir, en el primero del segundo grupo de estas lecturas. Así que mil gracias por las visualizaciones, por los likes, a la gente que comenta, mil gracias, y a la gente que se ha suscrito. Cada día somos más, cada día hacemos de este canal algo más grande. Así que mil gracias, signo de Géminis. Espero que estés súper bien, espero que te esté yendo pues bien, espero que esta lectura te aporte un poquito de claridad, que te sea una lectura de buenas noticias y buenos augurios. Y vamos allá, signo de Géminis semanal. La muerte en el corte, que viene a representar al signo de Escorpio por si te dice algo. Rey de copas, 9 de copas, uy, 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 wow. La rueda de la fortuna y la carta de Tauro, por si te dice algo. Signo de Géminis. Aquí te veo energéticamente hablando, o tus ánimos, te estás recuperando de un estado de ánimo, ¿vale? Muchos de vosotros te veo signo de Géminis, de Sagitario, voy a decirte yo ahora, de Géminis. Has estado con estas energías tuyas, el querer, el planificar y todo este tipo de cosas muy en ti, ¿ok? ¿Cómo es esto? Es como, por ejemplo, estás tú que quieres esto, que quieres lo otro, pero que te lo piensas mucho de cierta... Esto es una cosa que hacemos todos, pero porque nadie nos ha explicado cómo se hace este tipo de cosas, que nos hemos ido todos al principio como a ciegas, a oscuras, aquello de que, bueno, probando. Pero esto viene a ser en la escala, vamos a decir, de la evolución emocional o personal, o como quieras tú llamarlo, signo de Géminis, que uno se queda ahí, que piensa, que quiero esto, que lo otro, y lo piensa muchísimo. Y tú, como eres Géminis, pues como cualquier elemento de aire, pues o signo de aire, como que le das mucha vuelta a la cabeza, y ahí está, ahí está, ahí está. No te acuerdas de que, o no sabes, como casi nadie al inicio de esta evolución, como que esa energía tuya, ese deseo y esas cosas tienes que dejarlo ir, tienes que por eso digo mucho, hay que escribir, hay que decretar, hay que abrirse un poquito a la vida, porque la vida fluye siempre, Géminis, uno es el que se complica, ya sea por A o por B. Por lo tanto, signo de Géminis, yo no sé qué estás haciendo esta semana, yo no sé qué estás haciendo ahora mismo, pero energéticamente hablando, porque yo no te veo, lo que veo es tu energía, la canalizo, veo como que estás dejando ir tu energía, tu deseo, tu bienestar o eso que tú estás buscando. Veo que ahora mismo estás en una etapa en la que quieres dejar atrás cierta ilusión tuya. Y eso que viene a ser, a lo mejor que tenías una idea, a lo mejor te aferrabas a una situación, a una persona, a lo que sea, te aferrabas, no quiero decir que querías estar en una situación fea por narices y yo quiero, no, sencillamente el pensar, eso ya es no dejar ir, ¿vale? Total, que querías dejar, que no dejabas ir una situación a una situación mediante, pues yo que sé, una ideología tuya, por educación, por creencia, por lo que sea, como que había, que te obligaba a lo mejor a estar ahí, o algo en tu cabeza te hacía eso de que te decía estás obligado, eso está mal o lo que sea. Total, tú estás dejando muchas cosas atrás. Te veo en un estado, no te veo, pero siento que es así. Estás en un punto en tu vida en que necesitas dejar ir mucha creencia y muchas cosas para lograr este bienestar emocional. Y esto uno no lo logra si no empieza a pensar con una energía egoísta hacia uno mismo. Y eso es lo mejor que uno puede hacer en su vida. Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo soy Leo, el icono del egoísmo, pero que no es así. Pero hay que enfocar ese egoísmo hacia uno mismo, mi energía, mi tiempo, mi vida, mi dinero, todo para mí. Y después ya, pues el resto del mundo, porque si tú estás bien, todo está bien. Oye, ¿qué está ocurriendo, signo de Géminis? Yo insisto mucho y he dado mucha charla. Te he soltado la charla de esto, ¿por qué? Porque lo que viene esta semana es importante que lo cojas, signo de Géminis, por favor, cógelo. Tú tienes aquí una energía del 9 de copas. Este 9 de copas es un bienestar emocional, pero yo, por lo que aprendí de esta energía, es que
antes de que algo ocurra, o a lo mejor no ha ocurrido nada aún, tú sencillamente sientes que algo bueno está a punto de pasar. Algo bueno está a punto de pasar. ¿Cómo alimentas esta energía? Pues mediante cosas y actividades que a ti te aportan una buena vibra. Como si eres, porque yo a veces a lo mejor, tú sabes, bueno, en mi día a día y quieras o no, pues me llama mucha gente con sus problemas, lo que hago es, no sé, monólogos y cosas de estas en YouTube, cosas de risa, cosas, gente que se cae, cosas tontas que me hacen reír, ¿vale? Yo soy un poquito de risa floja, por lo tanto, pues me ayuda. Total, haz esto porque aquí lo que habla tu lectura es un sí y una colaboración del universo. Como que te van a dar eso que tú quieres, la paz, el cierre de una etapa que se está viendo mucho en esta lectura signo de Géminis. Estamos hablando también de tus deseos, de tus cosas que tú quieres llegar a manifestar en este plano. Lo vas a tener. Tú tienes aquí a la rueda de la fortuna con una carta de 9 de copas. No sabes lo bonito que es esto. Esto es un cierre de ciclo emocional, pero gracias a tu vibra. Me vas a decir, estoy muy mal, que no es mi lectura, yo estoy fatal, yo estoy un poquito deprimido. Todos hemos estado muy raros por lo que está ocurriendo ahí arriba. Todos hemos estado en esta energía ensimismados, reflexionando ciertas cosas, regresando, o pensamientos, emociones o sentimientos, lo que sea esto. Pues ahí está, a lo mejor tú ya lo has visto reflejado y dices, qué hostias es esto, no me gusta, no me apetece, yo sigo hacia adelante. Si tú aún estás en esta energía baja, pues ya te he dado la clave desde el principio de esta lectura, que vaya charleta te he soltado, pero espero que todo el mundo cojáis esta energía. La rueda de la fortuna, cambios, cambios, cambios fuertes e importantes que llegan a tu vida en un ámbito que cada uno, por favor, que lo aplique a su situación. Para mucho es en lo que es la segunda casa. La energía de Tauro, una energía terrenal, una energía de dinero, una energía de situaciones laborales, el poder en esta tierra que digamos mediante el esfuerzo. Este esfuerzo, no sé, pero esta energía es una energía divina, como que, y esta energía es lo que tú deseas, lo que tú quieres, por lo que te has esforzado muchísimo, ya sea el cierre de una etapa kármica, ya sea el cierre de una etapa emocional, ya sea el cierre de una relación, lo que sea, pero sí que te veo venir de una etapa en la que ha habido mucha ilusión, mucha creencia, digo, no correcta. ¿Por qué? Pues porque te hacía a ti estar en un estado de ansiedad, no sé por qué. Me da esta sensación signo de Géminis. Con una energía de Tauro, ya te digo, el equilibrio, el hablar con alguien, es que esta etapa a la que estás tú a punto de llegar, y desde septiembre que tú estás haciendo aquí cambios, desde septiembre, como que has empezado un poquito en agosto, pero que la evolución se ha ido dando, se ha ido viendo, se ha ido notando, ¿vale? Es una energía también de agradecimiento para algunos de vosotros. Si tú no sabes qué clave, qué hacer para aumentar un poquito tu energía, el agradecimiento va de perlas. El escribir va genial, el agradecer, el por qué agradezco y cómo me hace sentir eso que yo estoy agradeciendo. Esto es increíble. Total, esta etapa, signo de Géminis, te va a alinear con gente y con situaciones. Alguien aquí te va a enseñar algo, no mediante una experiencia fea, porque esto ya, esto es el que te enseña algo, ya sea en tu vida laboral, ya sea en tu vida emocional, lo que sea. Esto es una energía increíble. Y el loco, dime tú, el cierre y el comienzo. Necesitas de un guía, necesitas de que alguien te oriente, no sé, mediante un libro, mediante una persona que haya en tu vida, lo que sea esto. Esto es una energía de equilibrio y un comienzo bastante bueno, pero el cero, el todo y la nada, con esto tú haces algo. Con esto tú haces algo. Me da la sensación, signo de Géminis, de que por fin, si es tu energía, pues mi más sincera enhorabuena, por fin empiezas a fluir. Una cosa es dejar que fluya y otra cosa súper diferente es que tú fluyas con esta situación sin apegos, sin que lo pienses tanto, sin que le des tanta vuelta, sencillamente fluir aquello de así estoy. Claramente con cierto reflexionar porque es necesario, pero de ahí a estar allí que piensas, pues no, porque lo que haces es que llegas un poquito tarde y te cansas un montón. Géminis, enhorabuena de todo corazón y espero que esto os esté aplicando absolutamente a todos los que estáis viendo este vídeo y a los que no, pues también, porque esto es muy grande. Géminis,
Si hablamos aquí de la salud, hablamos del quinto chakra, disculpa, el chakra de la garganta, ¿vale? Que tiene que ver a veces con lo que es la tiroides y todo este tipo de cosas, y espero que esto no le esté aplicando a nadie. Estamos hablando, ahí está, la escritura, el hablar, el escuchar, la creatividad, el pintar, la creatividad, repito, es una energía muy buena. El color azul, por si quieres llevarlo contigo estos días, no sé, una botella de agua azul, visualizando que ese agua que tú estás bebiendo, pues como que te está armonizando un poquito ese quinto chakra, o pintarte las uñas de color azul, llevarte un jersey de color azul, para que tengas eso en tu mente. Cada vez que lo ves, pues piensas que tú estás armonizando tu quinto chakra, y créeme, van a darte como impulsos de querer hacer algo para armonizar, porque el cuerpo sabe, si tú le das, vamos a decir, esa conciencia, o si, mejor dicho, si tú eres el que eres consciente, conectas con tu cuerpo, vas a saber qué hacer tú solo, no necesitas a nadie aquí. Géminis, si hablamos aquí del dinero, un cambio increíble que está viniendo a tu vida. Esto es increíble. De hecho, yo veo que para muchos la fuente de ingresos que tenías hasta ahora va a cambiar, va a ir a mejor, o lo que sea, o sencillamente lo que ganabas hasta ahora pues va a abundar un poquito más, ¿vale? Pero que es un cambio increíble, ¿eh? Signo de Géminis, así que enhorabuena. Los estudios, yo veo que algunos de vosotros, signo de Géminis, estáis llegando a la finalización de esta carrera, este curso, lo que sea, estás a punto de llegar a finalizar esto, o sencillamente el curso no termina, pero que gracias a los estudios y tus esfuerzos de antes, dejando ciertas actitudes o ciertas cosas atrás y dedicándote de pleno a esto, te va a ayudar a que tú estés, vamos a decir, en paz. Vamos a decir que para algunos que no finalizan esto hasta diciembre, tú dices, pues yo ya estoy. Por las notas que tengo, pues yo ya estoy, o por lo que he hecho hasta ahora, ya estoy. Y después, si uno de Géminis, yo veo como tú vas a tener aquí... ¿qué sabes de esta gente que empieza desde cero, cuando se quiere dedicar a algo por primera, no sé, desde el principio, que digamos, o se está reciclando o está reforzando un poquito su conocimiento, ese conocimiento, pues vamos a decir a lo que te dedicas? Pues yo veo que aquí hay un tipo de salto cuántico en tu realidad, un salto cuántico bastante grande. Ahí lo digo, ahí lo dejo. Yo no sé qué has hecho estos últimos días con tu vida, pero yo creo que desde hace mucho que no le quedaba a un signo de Géminis una lectura así, sin tanto elemento aire en su lectura, ¿eh? Ay, Géminis, por favor, dime que tú eres una de estas personas, por favor, dame esa alegría. Vamos ahora con Géminis en el amor, y empezamos por Géminis en pareja, recordando como siempre que esta lectura es muy general, puede que te sea espejo, pero que tanto como si te aplica como si no, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. La carta de Cáncer invertida, la reina de oros, 4 de bastos, bueno, 10 de bastos y la rueda de la fortuna. Signo de Géminis, te está dando la sensación a lo mejor que por mucho que estás haciendo en esta relación, o por mucho que estás haciendo en una etapa en tu vida, como que hay algo que te cuesta, no se consigue cerrar un ciclo. A ver, déjame ver. Se está viendo claro lo que te venía diciendo. Aquí hay algo, signo de Géminis, que me da la sensación, repito, puede que sea espejo. Depende de las energías de cada uno. No es la lectura, sino las energías de cada uno. Aquí hay una energía de hogar, aquí hay una energía de que una persona, a lo mejor signo de Sagitario, es que no sé por qué te digo de Sagitario, Géminis. Perdón. Alguien se está esforzando muchísimo en su día a día, alguien está con un tipo de sobrecarga, pero que no logra conseguir sus objetivos, al menos por los que se está esforzando muchísimo. Yo veo que aquí hay una estructura y todo este tipo de cosas. Signo de Géminis, veo que hay dualidad en esta relación, no te voy a mentir, para algunos de vosotros aquí hay una dualidad. De cierta manera, signo de Géminis, es como que aquí los dos o las dos queréis remontar esta relación, o sencillamente aportar un granito de arena para la mejoría de esta relación, pero cada uno tira por un lado, de verdad. Hay uno o una que dice, es que para que mejore esta relación hay que hacer esto y lo otro, y otro o otra aquí dice, no, es que hay que hacer lo demás. Y ninguno está teniendo éxito. Es como una relación de dos, pero cada uno está haciendo sus esfuerzos, cada uno tira
por un lado, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hay una persona que ya está, o sea, ya está aquello en su mente de que esta relación ha ido, disculpa por la palabra, fracasando poco a poco, ¿vale? Pero yo veo que aquí ha pasado algo que es lo que ha hecho explotar o sencillamente que esta situación esté, vamos a decir, un poquito sellada. Y aquí hay alguien que se está esforzando muchísimo para quitarle ese sello, pero que sí, a lo mejor sí que él llega al éxito por un rato, y le dura ese éxito menos de una semana porque la otra persona no está colaborando. Signo de Géminis. 8 de copas. Aquí hay alguien esta semana que escoge ser un poquito más flexible, Alguien esta semana dice, no sé, como digo, esto puede llegar a ser espejo. 5 de espadas invertida. Paje de bastos. Y el 10 de oros invertida. Signo de Géminis. Aquí la energía yin, que digamos, la que está vibrando en yin, ya seas hombre o mujer, aquí da igual. Sencillamente es una energía y no sé, el yin y el yang que está en ti, ¿vale? De una situación u otra, alguien escoge pues vibrar o sencillamente vibra como tal. Total, yo veo que aquí hay alguien que va a estar un poquito más flexible en esta relación, ¿vale? Como que se está acercando un poquito más a esta relación y todo este tipo de cosas, pero también no se puede evitar el elemento esta sensación de frío, de frialdad en esta relación. Signo de Géminis, puede que a ti te dé un poquito de celos esta semana, este hombre o esta mujer. Yo te veo un poquito celoso, ¿vale? Pero que también veo como que tú vas a explotar, como que tú ya no más. Signo de Géminis, me da la sensación firme de que tú eres el que se quiere ir de esta relación y la pareja como que a lo mejor que quiere pues... Yo noto una energía fría, de estas energías que la gente pues está viviendo un poquito en su mundo de yuppie, que a lo mejor se está viniendo el mundo abajo y ellos dicen, no, está todo bien, yo estoy bien. Aquello de... Le falta un poquito de sangre hasta, no sé, me da la sensación esta. Total, signo de Géminis, yo veo que tú estás hablando esta semana con una persona que puede llegar a ser alguien, es verdad, muy leal a ti, ya sea una amistad, ya sea un hermano, un colega, lo que sea, una persona con la que tú estás hablando, signo de Géminis, y esta persona pues como que quieres que te diga, esta persona te está diciendo, espérate, no actúes con impulsividad o sencillamente no hagas esto y lo otro, porque esta persona de cierta manera como que tiene a las amistades, a la familia y todo este tipo de cosas ganada, ¿vale? Porque esta gente es la típica, digo, para algunos, la pareja es la típica que está ahí en todo, que te ayudo, que estoy, y como que se gana un poquito el cariño y el respeto y la credibilidad que, digamos, de la gente la coloca en este hombre o esta mujer, la pareja. ¿Por qué? Pues porque ellos ya están ahí con el RQR, ya cuentan con que puede pasar algo y quieren pues tener, es como un poquito, es una energía un poquito de político, y tanto la pareja, y a ti te veo como un plan, ay, ya no más, pero sí con una visión un poquito más clara, pero sencillamente eso que dijimos, a lo mejor necesitas un guía, a lo mejor necesitas algo así. Esta situación, signo de Géminis, yo te voy a decir una cosa, lo que yo estoy viendo desde aquí, porque claro, esto es un canalizar, pero quieras o no, yo no estoy en esta relación. Yo veo las cosas de manera un poquito más objetiva y sé que es fácil que te venga a hablar yo o alguien de tu relación o de tu actitud. Pero yo te voy a decir, signo de Géminis, por como yo estoy viendo esto, a lo mejor tú quieres irte de una situación dejando las cosas bien. Y hay gente con la que sí, se pueden dejar las cosas bien y otras como que sencillamente ni fu ni fa. Ni fu ni fa, porque yo veo que aquí hay una energía de injusticias, ¿vale? Como que no quieres que tus amigos piensen esto de ti, que tus hijos digan esto o lo otro, no quieres que, no sé, es como que de cierta manera ya te viste en un huracán. Ahí está, yo no quería decirlo, yo no soy quien actúe. Ya está, de que tanto aquello de pensar, que tanto de querer quedar bien, a lo mejor con tus hijos, no quieres llegar a provocar una situación, porque esta persona, ya te digo, que tiene una energía calculadora,
pero no es aquello que está la situación, yo pienso de manera calculadora. No, 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 ya lo lleva calculando desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Uy. Cambios buenos, signo de Géminis. Si he dicho un signo que no es de Géminis, lo siento mucho y no sé por qué. Signo de Géminis, se vienen cambios buenos, importantes en tu vida. Ya lo dijimos desde el principio. Esto es una etapa que ya se cierra. Y ahí te está diciendo, signo de Géminis, ¿estás preparado? Ahí viene la gran pregunta que te acaban de soltar. ¿De verdad te quieres ir? ¿De verdad te quieres ir? ¿Por qué? Pues porque esto no va a gustar a mucha gente. Lo que se está llegando a percibir, lo que te están diciendo, yo aquí ni pincho ni corto, te están diciendo que a ver, signo de Géminis, que te estás aferrando a ciertas situaciones porque todavía tienes que sanar cierta cosa en ti, no en este hombre ni esta mujer. Este hombre o esta mujer está muy bien allí, está muy bien. Signo de Géminis, a ver si a veces lo que hacemos de manera inconsciente es apegarnos a una situación, buscarle excusas o sencillamente querer solucionar una situación que tú sabes en tu cabeza que no se puede solucionar o que tampoco te va a quitar 8 años de vida si dejas que cierto amigo o cierto familiar piense, ay, que eres malo, eres mala. Y yo te digo esto, signo de Géminis, porque a veces uno se está aferrando en una situación, a una situación de manera inconsciente, pero en tu consciente tú lo sabes. Tú sabes que de donde no hay, no se puede sacar, signo de Géminis. Signo de Géminis. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Si es el caso, te invito a que le des a like y mil gracias. Ahora vamos con Géminis soltero, a ver qué tiene para contar. Disculpa, Géminis, que se cortó. Bueno, vamos a ver ahora al grupo de Géminis soltero, a ver qué tiene para contarnos para esta semana. Géminis soltero, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos allá. El diablo, el caballero de oros, 9 de copas y el rey de espadas. Aquí estás tú, Géminis, con mucha claridad mental, sabiendo lo que está pasando con tu vida. Yo veo que estás en una situación que sencillamente ya te da igual alguien o algo aquí en tu vida. Veo que aquí hay unas energías, sino de Géminis, de personas ahí a tu alrededor un poquito egoístas, un poquito muy terrenales, que digamos, que de hecho ha habido alguien a tu alrededor, a lo mejor hay alguien a tu alrededor con esta energía, pero no sé por qué, alguien muy amable. Pero al mismo tiempo, signo de Géminis, tú estás con esta actitud de observar, con esta actitud de no querer hacer nada, de no querer hablar, quizá hasta tener una visión bastante clara. De hecho, ya la tienes. Pero yo creo que para llevar cierta cosa a la acción, como que te falta un poquito por averiguar, por observar y tal. Esta persona puede que sea un poquito más joven que tú. Esta persona, yo veo signo de Géminis, que está muy liada con su vida. Esto es una energía, por lo tanto puede ser una mujer, puede ser un hombre o alguien a tu alrededor que, bueno, que quiere acercarse a ti. La verdad es que tengo una persona que se quiere acercar a ti, pero que tus energías no están ayudando mucho, que digamos lo que estás reflejando es que, bueno, digas lo que digas, te tengo calado ya desde el principio y esto, pues claro, es bueno, pero asusta un poquito. Tus energías aparecen aquí bastante claras, como digo, bastante buenas, una energía con mucha moralidad, una energía de querer controlar la situación amorosa al menos. Y bueno, eso es bueno, pero una persona aquí que también que tiene paciencia contigo. Hasta ahora lo que se está viendo es amabilidad, pero de cierta manera, signo de Géminis, yo veo que tú estás a gusto en tu situación, porque hay mucha gente que necesita el amor en su vida. Yo no te veo con esa actitud de que necesito que me quieran, que me cuiden y tal. No, quizás sí, de hecho estás aquí viendo esta lectura, quizás sí que quieres a alguien bueno y todo este tipo de cosas, pero que también esto no significa que vayas a aceptar al primero, a la primera que venga hacia ti. De hecho, yo te veo bien en tu soltería y de hecho estás así porque quieres. Vamos allá. El as de espadas, la carta de el juicio, el sol y el 6 de oros. Signo de Géminis. Yo te veo aquí esta semana con mucha astucia mental. Veo que aquí hay una energía de querer
dominar, como he dicho antes, cierta situación, de querer pues salirte con la tuya de cierta manera, como que no te gusta que una persona esté en tu vida durante mucho tiempo si con esa persona ni fu ni fa. O sea, que vale, que va muy bien, que seas amable y todo este tipo de cosas, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres? Di di eso que necesitas y vete o quédate. Por lo tanto, si no de Géminis, yo veo que aquí hay una persona que realmente como que, ¿qué te voy a decir? Que tú vas a querer averiguar un poquito los motivos de esta persona y no te van a gustar o sencillamente no vas a verlos con claridad por lo que veo es que tu energía está cambiando hacia este hombre o esta mujer. ¿Por qué? Pues porque tú tienes aquí quizá una sospecha de que esta persona puede tener a alguien más en su vida y de hecho no te va a confesar esto. Yo veo que sí, que hay alguien en su vida, pero que es una situación que está finalizando o lo acaba de dejar con una mujer, con un chico o señor y lo están dejando, ¿vale? Lo están dejando con esta energía de claridad, pero que no va a explicarte los motivos, no va a explicarte los motivos, por lo tanto, tú no estás para aceptar migajas que digamos de nadie, tampoco estás por compartir nada ni nadie, por lo tanto, si no de Géminis, yo veo que tu actitud va a cambiar, tu actitud hacia ellos también va a cambiar. Porque tú ya estuviste en una situación quizá oculta, ya estuviste en una relación así, esto quizá es una amistad, nada más. Signo de Géminis, y no estás dispuesto por volver a pasar una situación, ya sea de nuevo la carta de la luna invertida. Esto ha sido una situación oculta o que este hombre o esta mujer quieren tener contigo algo así. Total, que yo veo aquí muchas situaciones, signo de Géminis, y tú estás vigilando como un punto en especial, como que has jurado y perjurado que no vas a volver a pasar por esa situación. De hecho, yo te veo como un plan muy atento a que no te ocurra de nuevo esa situación, cosa que la estás viendo desde lejos, y eso es lo que significa que se cierre un ciclo. Signo de Géminis, pesadillas, pesadillas, pesadillas. Para algunos de vosotros, signo de Géminis, algunos, por desgracia, venís de una situación, digo por desgracia porque te ha dado fuerte, algunos, de una situación kármica, de una relación kármica con una persona un tantito narcisista, por lo tanto como que no te gusta mucho. Eso sí que era una conexión espiritual. En el caso de que sea así, si no era espiritual, es que era narcisista. O ambas cosas, que pueden llegar a ser perfectamente. Esta persona, signo de Géminis, esta que está en tu vida, es alguien que todavía ha de lidiar con mucho karma. Pero tú ya ves que has llegado a un puesto con mucha claridad, con mucha ideología, con mucho dominio, con mucha decisión ya tomada y mucha claridad, y no vas a permitir que cierta situación ocurra en tu vida de nuevo. Por lo tanto, lo que veo yo aquí es que tú vas a finalizar con una situación porque no la ves con claridad y porque esta persona tiene todavía en su vida mucho karma que sanar, y tú estás con esto a lo mejor de que si yo he sanado al mío, ¿por qué tengo que lidiar con su karma, su situación? Cada uno aquí con su pista de baile, a bailar. En un futuro cercano, signo de Géminis, para la pregunta que tú tienes, al fin y al cabo son cosas de los ángeles que te están hablando. Puede esa relación bonita, puede que sea esa relación adecuada. Éxito. Éxito, éxito, signo de Géminis. Yo veo que muchos de vosotros estáis así porque queréis, segundo, esta semana vas a hacer algo para cortar con todo ese karma, vamos a decir un poquito así, para dejarlo a un lado. De cierto modo yo veo, me vas a decir a lo mejor que ya has llegado a cierta sanación y todo eso, pero que yo veo con claridad que esta semana tú vas a hacer algo para que, ya está, para que te coloques en un sitio de auto merecimiento muy bonito, muy guapo, porque tú hasta ahora a lo mejor no vibrabas con ego, ese ego bonito, vibrabas con claridad, sí, cosa que está muy bien, pero ese ego de que yo lo valgo, de que yo soy así, que me merezco esto y lo otro, pues no vibrabas mucho.
Signo de Géminis, nada más necesitas esto para que te llegue, esto que te he explicado ahora, para que te llegue una energía de éxito bastante buena, ya sea en el amor o lo que sea, y te están diciendo en un futuro ya cercano te va a llegar una relación en la que vas a tener mucho éxito. Y ya te digo, desde el principio de esta lectura cierras un ciclo, pero que en ese ciclo también hay algo que aprender. Y se me da que para algunos que vais a conocer a alguien con una conexión espiritual, ya sea alma gemela, yo creo que es alma gemela, no llama gemela, sino alma gemela, alguien con unas energías muy bonitas. Total. Géminis, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no esta lectura. Si es el caso, te invito a que le des a like y gracias. Y ahora vamos con Géminis, que vienes a preguntar por tu ex o por alguien en especial, signo de Géminis. Y 3 de oros por aquí, paje de copas, ay, la carta de Acuario invertida y el 7 de bastos invertida, signo de Géminis. Aquí hay muchos de vosotros. Esta persona en especial por la que vienes a preguntar aquí es una persona con cierta desconfianza, con alguna inseguridad emocional. Esta persona que tengo energías de dualidad y tengo una energía de una ilusión un poquito falsa, un poquito bastante falsa, un poquito bastante falsa, y que aquí ha habido un bloqueo. Quizá tú has llegado a bloquear a este hombre o a esta mujer porque dicen mucho pero la acción no la están llevando a cabo, sencillamente que son muy de soñar y de volar en sus imaginaciones. Y esto signo de Géminis quizá no era compatible contigo, es lo que dijimos antes, que ya venías dejando ciertas ilusiones atrás y cierta creencia, lo que sea esto. La creencia no tiene nada que ver con la religión, ¿vale? Es una cosa de lo que está en tu mente, lo que te hace moverte. Total, signo de Géminis. Yo veo que esta persona, vuelvo a decir, que tiene unas energías un poquito de timidez. Esta persona también, signo de Géminis, para un grupo de vosotros se ha liado, ha tenido algo con alguien de su vida laboral o algo así. Tengo unas energías de que en esta relación se intentó, pero que no se pudo. Ya sea porque hay alguien que se metió en esta relación, o ya sea porque esta persona, lo que dijimos antes, pero que también que tiene un cierto detalle un poquito de narcisista, un poquito o quizá mucho. Yo no veo que sea mucho, en el caso de algunos quizá, pero en general, Géminis, esta persona era alguien que te vendió quizás unas falsas ilusiones, y mientras tú estabas a lo mejor ahí con tus ilusiones y visualizaciones a futuro con este hombre o esta mujer, ellos no aportaban mucha cosa. Lo único que aportaban aquí es hablar y soñar. La carta de 9 de oros, as de oros invertida, la carta del mundo y el 6 de espadas. Para algunos de vosotros este hombre o esta mujer es alguien de la conexión espiritual, una conexión espiritual que tuvisteis y en que este hombre o esta mujer no colaboraban. Se sabe que la conexión espiritual, para que avance o que para que alguien cierre un ciclo, que esté bien al menos, se necesita una evolución espiritual o personal, emocional, que la llame cada uno como quiera, pero que este alguien no se dedicaba a mejorar nada, es lo que te decía yo. De hecho, yo veo que muchos de esta gente, mucha gente de este grupo no tiene esa capacidad de ver que hay algo que mejorar. No, la verdad es que no mucho. Total, signo de Géminis, yo veo que te está haciendo de esta situación, que cierras este ciclo, te ha quedado la carta de la rueda, de la fortuna, la carta del mundo. Esto es un cierre de ciclo total, es un avanzar hacia adelante. Esta persona yo la veo como muy bien con su vida, muy bien con su... en general, que puede que tengáis una relación laboral en común. Yo veo que esta persona realmente se siente muy bien. No la veo en una relación, de hecho, si han estado hasta ahora en una relación, aquí tengo la etapa de una finalización, y esta persona, signo de Géminis, ahora es cuando le empieza a apretar un poquito su karma, es cuando, ya sea una conexión espiritual o no, le empieza a apretar un poquito esa etapa de la que tiene que aprender. Cuando ya empieza a apretar, es incómodo. Yo veo que aquí hay una situación de finalización de una etapa en su vida, una etapa. Si hasta ahora que venía en plan todo va bien, yo voy haciendo lo que me da la gana y todo esto, yo veo que esto es una voluntad divina que le hace pagar a esta persona cierta cosa que tiene que aprender, o sea que necesita aprender de esto sí o sí, pero que no la veo con nadie. Quizás sí que está con las energías del cuchicheo, del hablar con mucha gente, pero lo que es una relación seria, esta persona no tiene la capacidad de soltar un poquito su libertad, o sencillamente
llegar a estar en una relación con compromiso. No tiene esa capacidad, ya sea porque no quiere, porque no le da la gana, porque no le va bien, no lo sé. Total, yo veo que te estás yendo de esta situación. De cierto modo, signo de Géminis, la mayor ansiedad que has vivido en tu vida es mediante esta conexión, repito, ya sea espiritual o no, esta persona no cree mucho. Es lo que te digo, lo que es el creer en el universo, Dios, no tiene mucha fe. No tiene mucha fe. No lo estoy criticando ni juzgando, cada uno aquí que crean lo que quiere, pero que veo que aquí esta persona está enfadada con Dios, universo, como tú quieras llamarlo, está enfadada con algo superior. Tiene ahí una cosa que cuando hablas con él o con ella dices, no sé qué te ha pasado de pequeño o de pequeña, pero que hay algo que no está bien. Total, signo de Géminis, yo veo que, como he dicho antes, tú a lo mejor has intentado ayudar a este hombre o a esta mujer, pero ahora dices, ¿pero por qué? Porque si no se puede, no se puede. No se puede ayudar a una persona que no ve que necesita ayuda. Por lo tanto, te has esforzado mucho, muchísimo, y te has ido. Te estás yendo totalmente de esta situación porque tu mente te está diciendo que hay que hacer un cambio necesario y objetivo en estas situaciones, como en plan, ¿yo qué pinto aquí? Es como si tú estás haciendo una cola, por ejemplo, de 1 hora, que para ir a pagar algo y al final tú estás, que vas a pagar una cosa que ni necesitas. Dices, ¿pero por qué tengo que aguantar yo la cola esta? Un ejemplo tonto, pero ahí está y dices, lo dejo y me voy, ya está. Es que ni me duele. Por lo tanto, puede que en un futuro haya un regreso, si quieres que así sea, signo de Géminis, pero yo de momento no lo veo. ¿Qué quieres que te diga? De hecho, yo veo que tú quieres hacer cosas nuevas, diferentes, cambiar un poquito tu rutina. Mente ocupada no echa de menos a nadie, por lo tanto como que estás ahí con tus cosas, que quieres hacer cosas nuevas, cosas buenas. Veo que estás buscando cambiar de rutina, estás haciendo cosas que no quieres que te recuerden a este hombre o a esta mujer. No te veo con energías de rencor, ni odio, ni reproches, sencillamente en paz. Es que ni fu ni fa, viviendo tu vida. No pare, eso. Signo de Géminis, sigue con tu camino. Es verdad que para algunos de vosotros, un grupito que tenéis una lucha, lo que es la mente y emociones, la mente te dice una cosa y las emociones que te dicen otra, pero es la frialdad y la no preocupación, o tú sabes cuando te da la sensación de que le das igual a alguien, esa es la cosa a lo mejor que tú estás, que vas a ver esta semana y no te va a gustar, no te va a gustar. Signo de Géminis, no te va a gustar mucho que digamos. Pero hay un grupito de vosotros como que tenéis las ganas de querer regresar con este hombre o esta mujer, a pesar de que, yo te digo, si tú quieres regresar no vas a tener aquí un compromiso. Que cada uno haga lo que quiera. Total, tus angelitos lo que te dicen es no pare. Una energía de seguir hacia adelante, una energía de actuar, una energía de avanzar, una energía de dejarnos de bloqueo, y porque veo que mediante esta conexión y durante más o menos una semana, ya sea esta última o un poquito más, llegabas a sentir una desconexión preocupante de lo que eras tú, tu ser, tu intuición y todo este tipo de cosas. Estabas ahí un poquito viviendo con unas energías de conflicto, signo de Géminis, y esto es muy normal que nos ocurra, y más, repito, por las cosas que hemos estado viviendo y lo que está ocurriendo en el cielo. No pares, signo de Géminis, vas a tener una comunicación, una noticia o algo así, una revelación que te va a dar esa seguridad, que digamos, y esta calma de que estás haciendo lo correcto. Así que Géminis, esta ha sido tu lectura. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que estés súper bien y espero que te haya aportado y que te haya aportado, aunque sea un poquito de claridad. No te olvides, por favor, de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Géminis.